Hola, buenas tardes. Mi grupo está conformado por Lisbeth Tatiana Díaz Paz, Alan Daniel Godoy, Lara Ronde, quien les habla, Kelly Girefli Grana. Como grupo elegimos el sector agrícola. Hicimos una selección de actividades en el sector agrícola. La actividad es cosecha de banana en una finca agroindustrial. Peligro biológico identificado, exposición a leptospira y parásitos intestinales como Strombolis scarlis. La normatividad aplicada es la resolución 2468 del 2012, que aplica la identificación, evaluación y control del riesgo biológico, estableciendo medidas preventivas y de intervención, que nos ayuda a la intervención y prevención de ese riesgo biológico encontrado en esa cosecha. Aplicamos también el protocolo 2017, que aplica la atención médica en casos de exposición, estableciendo rutas clínicas y seguimiento posterior al contacto con agentes que provoquen ese tipo de peligro biológico. ¿Por qué se aplica? Porque los trabajadores agrícolas están expuestos al contacto con suelos contaminados, animales silvestres y excrementos, ya sea la caca, que es lo mismo, condiciones que favorecen la transmisión de agentes biológicos. El caso que consultamos como grupo fue un caso de un trabajador de finca bananera diagnosticado con leptospirosis tras labores en terreno húmedo con presencia de roedores. La aplicación de protocolos que se aplicó a este caso fue el sistema de vigilancia epidemiológica, la realización de exámenes médicos y se inició tratamiento inmediato para el agente que se encontró en el trabajador. Se aplicaron los lineamientos de protocolo del 2017 para atención clínica hacia el trabajador. Se implementaron controles y educación al resto del personal conforme a la resolución 2468 para que no se siga provocando más incidentes sobre este diagnóstico o enfermedad de leptospirosis. Habilidades y conocimientos requeridos. Identificación de signos y síntomas de enfermedad infecciosa. Se realizó una identificación de estos signos o síntomas sobre los trabajadores. Uso correcto de PP, ya sea botas, guantes, ropa impermeable para cada trabajador. Procedimiento de higiene y desinfección. Se realiza este procedimiento para que los trabajadores prevengan este peligro biológico hacia ellos. Reporte y notificación de incidentes biológicos. Se realiza este reporte o notificación hacia el trabajador para que en el futuro no vuelva a ocasionar o a tener el mismo peligro biológico de leptospirosis. Conocimientos básicos en rutas de exposición y medidas preventivas. Se debe tener un conocimiento básico sobre esas rutas de exposiciones que ayudan a prevenir el peligro biológico hacia el trabajador, que ya es una recomendación muy básica para el trabajador para que se prevenga ese peligro biológico, ayuda a tener una alerta hacia el peligro biológico. Bueno, en el cuarto punto tenemos la capacitación, que la haríamos en 2 sesiones y sin uso de medios tecnológicos. En la primera sesión, como tema tenemos el reconocimiento del riesgo biológico en el campo, en el cual utilizaremos el método de la dramatización y juegos de roles. En las actividades tenemos lo que es el detective de las fincas, que se trata de identificar los focos de riesgo en maquetas. Como material tenemos lo que es los carteles, los dibujos y ejemplos reales. En la segunda sesión tenemos como tema medidas de prevención y primeros auxilios ante exposición. Como método tenemos lo que es los talleres vivenciales y prácticas con casos simulados. Como actividades tendremos lo que es la línea de tiempo del protocolo de atención y como material tenemos guías impresas, rotafolios y marcadores.
En las recomendaciones de prevención, pues tenemos como puntos referentes hospitales, el hospital o la planta. En el contexto sería pues planta de tratamiento de aguas residuales. El peor escenario sería pues la ruptura del tanque con aguas contaminadas. Y como puntos de clave y estrategia, en el primero tenemos pues lo que sería el control de acceso y señalización, que requiere pues la implementación de rutas seguras. Como segundo punto tenemos capacitación permanente, charlas quincenales con simulacros, y como tercer punto tenemos lo que es la supervisión del uso de elementos de protección personal, que esto pues serían con los inspectores designados por cada turno. Como sexto punto tenemos lo que es la actuación del equipo de respuestas inmediatas, que en eso hemos designado 3 pasos. El primer paso sería pues asegurar la zona y retirar al trabajador o a los trabajadores. Como segundo paso tenemos la higienización inmediata y el transporte a centro médico, En el tercer punto tenemos lo que es aplicar el protocolo 2017, que se trata por la ficha clínica, el análisis de exposición y hacer los monitoreos que se deben de realizar. Como recomendaciones también tenemos 3, que sería el manual impreso de acciones rápidas, lo que es el kit de emergencia accesibles y lo que es el líder de bioseguridad designado por cada grupo. Sobre los roles en el contexto rural. En las zonas rurales, el trabajo con posibles riesgos biológicos pues es una realidad. Así los roles ya estén bien definidos, deben identificar esos peligros y entregar los elementos de protección personal a cada trabajador. Por su parte, los trabajadores tienen la responsabilidad de reportar cualquier incidente y seguir con los protocolos que pues ya están estipulados. Además de eso, tenemos que adaptar un lenguaje usando términos que pues la gente del campo entienda. ¿Qué más? Las capacitaciones deben usarlo, lo que hay a mano, como por ejemplo botas, machetes y guantes. Seguimos con el otro punto, que es la adaptación en el laboratorio rural con los trabajadores de recursos. En los laboratorios rurales no siempre hay equipos costosos, pero eso no significa que no se pueda trabajar. Pueden usar materiales reutilizables, estaciones de lavado rústicas, y también pueden hacer registros con cuadernos o plantillas sencillas. Lo más importante sería que las capacitaciones sean claras y visual. Por ejemplo, usar carteles didácticos, dibujos con explicaciones oral, que pues todos puedan entender. El cuadro comparativo de la resolución 2468 versus OMS y OSHA, la resolución 2468 es mucho más enfocada en el contexto laboral, y la OMS es enfocada en lo clínico. La OSHA también cubre lo laboral, pero pueden tener un estándar internacional. La 2468 exige vigilancia epidemiológica y participación activa de trabajadores, algo que no todos los estándares internacionales hacen parte con tanta fuerza. También tienen protocolos más detallados
y se sectorizan, mientras que la OMS es más general y la OHA es parcial según el tipo de riesgos, como el biológico, por ejemplo. Mejoraría la norma 2468, incluyendo anexos específicos, sectores como el agrícola o el de residuos orgánicos o desechos, usar lenguaje menos técnico para que cualquier persona entienda, y es muy importante pensar en las zonas rurales donde no hay tecnologías. Ahí deben de reforzar las estrategias para que nadie quede por fuera.